Muy buenas noches a todos, amados hermanos y hermanas. En verdad que somos una gran familia. Estos últimos días hemos estado compartiendo ya con algunos hermanos y toda la experiencia que pudimos tener realmente me afirmó lo privilegiados que somos nosotros al ser llamados pueblos de Dios, Iglesia del Señor. La iglesia en realidad es un milagro que Dios ha dejado en esta tierra para mostrar lo maravilloso que es Él. Y en esta noche quisiera compartir con ustedes lo que sería nuestra primera reflexión en estos días, en el cual vamos a estar conversando de este tema de la conexión, enfocado en lo que es este importante tema del desarrollo de una red compleja. Antes de entrar al tema, yo quiero agradecer, lo vamos a hacer muchas veces, seguramente de diferentes maneras, pero por todo el trabajo arduo de toda esta red maravillosa que ha venido trabajando, como decía ya Félix antes, desde ya un buen tiempo atrás, algunos de ellos hasta pidiendo vacaciones para poder estar con nosotros, porque es gente que ama la iglesia y saben que son parte de una familia, no solamente a nivel global, pero hablando de nuestra civilización. Ellos van a estar sirviéndonos, ya lo han estado haciendo de diferentes maneras, y quiero invitarles a que le agradezcamos al Señor por sus vidas y a ellos por su servicio con un fuerte aplauso. Amén. Bien, esta noche estamos conectando con el plan de Dios. Allá por el año, no sé, más o menos 2005, estaba en un proceso de descubrimiento en cuanto a la iglesia, en un proceso de reflexión, de estudio, y entonces me topé con este libro, que lo que hizo fue inquietarme por el tema. Y en mí, en este proceso de reflexión, surgieron preguntas con relación a la iglesia. Y me di cuenta que lo que este título está reflejando era una realidad en mi propia experiencia. Había malentendido lo que era la iglesia. No fue sino hasta unos años después que entendí el porqué. No fue este libro en realidad, sino cuando entré en un proceso de volver a las Escrituras, de volver a la reflexión en base a lo que es el diseño y el plan de Dios para nuestras vidas. La iglesia en realidad ha sido malentendida. Y quiero llevarles en un paseo bastante rápido por Efesios para que nosotros podamos ver en cuanto a este tema. Esta carta es sumamente importante porque en realidad cuando Pablo lo escribe como una declaración doctrinal, un manifiesto que revela esta gran estrategia de Cristo, la iglesia. Ahora, ustedes han visto que nosotros tenemos una plataforma que se llama La Gran Estrategia. Esperamos que al terminar estos días podamos tener una idea más clara de cuál es la pasión que está atrás de nosotros y también por qué elegimos ese nombre. Pero Efesios habla acerca de este plan de Cristo, esta gran estrategia, y Pablo escribe a esta iglesia en particular, muy estratégica, que había llegado a convertirse en realidad en un gran centro estratégico para toda esa región. Pablo sabía que era no solamente la ciudad de Éfeso muy estratégica, pero también esta iglesia en su influencia en otras ciudades. Ahora, hay que recordar lo siguiente, cuando hablamos de una iglesia de ciudad, estamos hablando de una red de iglesias en esa ciudad, que están todas interconectadas. Éfeso, como iglesia, la iglesia en Éfeso, fue un centro estratégico interconector de todas estas redes que estaban conformadas por redes de iglesias en esa ciudad. Y tenía un equipo que le acompañaba en todos los procesos de expansión, de multiplicación de iglesias, de establecimiento y acompañamiento de esta red tan grande. Pablo lo que hace en esta carta es desafiar a la iglesia en Éfeso para que comprendieran plenamente cuál era el significado de la vocación a la que habían sido llamados como iglesia
y participar activamente de manera que llevaran a cabo los propósitos de Dios. Así es que partiendo de esta carta, vamos a tratar de contestar un par de preguntas. La primera es en qué consiste esta gran estrategia. Ustedes recordarán por Génesis capítulo 12, 1 al 3, que Dios hace una promesa. ¿A quién? A Abraham. Y le dice, resumiendo este texto que ya conocen, en el versículo 3, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios, en su amor eterno, provee una respuesta al problema de la humanidad. Y le dice a Abraham, yo voy a usar de tu descendencia para bendecir las familias de la tierra. Cuando a través de toda la historia que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios va desarrollando este proyecto, esta promesa y este plan que Él va desarrollando. Pero cuando nos adelantamos y llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús hace una afirmación que está muy conectada con esta promesa y el cumplimiento de este plan. En Mateo 16 dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿qué cosa iba a hacer? Edificaré mi iglesia. Ahora, quiero que prestemos atención a esto. Desde la eternidad, Dios tenía en su corazón lo que luego Él lleva a cabo. A través de la historia, Él va llevando adelante el desarrollo de esta promesa y plan. Va apuntando, va desarrollando, va avanzando hacia lo que nuevo, luego, como dice Gálatas, cuando se cumple, se viene el cumplimiento del tiempo, entonces Jesucristo viene. Cristo, estando acá, el cumplimiento de la promesa a través de Él, dice, esto es como lo vamos a hacer. Edificaré la iglesia siendo central. Ahora, quiero decirle, si usted es parte de la iglesia, tiene el privilegio de que en esa gran historia que Dios ha ido desarrollando, usted sea parte. Tiene el privilegio de que su historia sea parte de la gran historia de Dios. Miren, estos últimos días, en experiencias que hemos tenido de diálogos y muy profundas y preciosas, una de las cosas que se reafirmaron es que nuestras historias solamente encuentran significado y propósito real en esta tierra cuando están conectadas y forman parte de la gran historia de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos el privilegio de ser parte y central en esta gran historia y plan de Dios. Veamos en Efesios cómo es que Dios desarrolló un plan en Cristo y su iglesia para cumplir sus propósitos eternos. Vamos a leer Efesios 1, está ahí en la pantalla. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan, estas palabras son claves, y el plan es el siguiente. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Luego en Efesios capítulo 3, 8 al 9, vemos esta palabra una vez más. Aunque soy el menos digno, dice Pablo, de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me ha concedido el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de ¿quién? Cristo. En el versículo 9, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo.
Dios entonces desarrolló un plan en Cristo, Cristo y su iglesia, para cumplir sus propósitos eternos. Esto es central. Lo segundo que quiero que nosotros reflexionemos en relación a esta gran estrategia es que la iglesia, en su misión a Cristo, capacitada por el Espíritu Santo, tiene la autoridad y el poder para cumplir los propósitos de Dios. Cuando nosotros vemos nuestra historia afectada por el pecado, cuando vemos el impacto que ha tenido en la humanidad el pecado, la caída del hombre, esta primera pareja en Génesis, cuando vemos cómo esto ha repercutido en la familia, en la sociedad, cómo esto ha generado en muchos de nosotros profundo daño, nosotros entonces, al pensar en el gran plan de Dios, miramos estos pasajes como el que vamos a ver, que nos muestran que tenemos lo necesario en Cristo y su Espíritu Santo para nosotros cumplir el propósito de Dios, no importa nuestras historias. Miren en este texto, dice: mi oración, abajo en la segunda parte, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Versículo 20. El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, que el poder que obró en Cristo, resucitándole de entre los muertos, y lo sentó en autoridad por encima de todo, hoy opera en usted, en mí, por su Espíritu. Y con Cristo como cabeza y nosotros bajo su autoridad, podemos cumplir los propósitos de Dios. Esto tiene implicaciones profundas, tremendas para nuestras vidas. Después, cuando entremos a otros pasajes, quiero hacer la conexión. Y disculpen todos los errores que están ahí ahora, pero tuvimos que hacer un cambio a última hora en la presentación y ya no tuvimos el tiempo para poder corregirlo, pero ahí está. Entonces, lo siguiente es que Dios planeó que su iglesia y cada creyente seamos una iglesia para los demás. Estoy tomando esta última frase de un libro que se titula justamente así, siendo iglesia para los demás. Cuando ustedes van al pasaje de Efesios capítulo 2, y quiero invitarles a que me acompañen ahí adelante, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia habéis sido salvados. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dijimos, Dios tiene un plan que está conectado con la promesa hecha a Abraham en Génesis capítulo 12. La gran estrategia es algo que está en el corazón de Dios. La gran estrategia no es invento de una persona que dijo, vamos a desarrollar una estrategia para llevar adelante nuestro trabajo. Está arraigado en el corazón de Dios. Lo otro es de que en el centro de esta gran estrategia es Cristo, su iglesia, el plan de Dios. Y eso hace que nosotros tengamos el privilegio de ser parte de esta estrategia, ser parte de este plan que Dios lleva adelante. Y como tal, tenemos el privilegio
de que nuestras vidas, capacitadas por el poder del Espíritu Santo, cumplan los propósitos de Dios para nuestras vidas. Ahora, por la gracia de Dios, tenemos una nueva vida en Cristo, pero esto es para que podamos nosotros hacer buenas obras, ser instrumentos suyos, aquellas obras que Él preparó de antemano para que hiciéramos, tanto como iglesia como individualmente. Es decir, la iglesia tiene una responsabilidad de cumplir con estas obras. Una iglesia que está acostumbrada simplemente a ser una iglesia consumista, cuando hablamos de consumismo estamos hablando de ¿qué? Que busca recibir. Una iglesia que espera creyentes que cuando vienen a la iglesia, si no se llena sus expectativas, entonces dicen, no me gusta esta iglesia. Una iglesia consumista es la que viene, se reúne, recibe, se va y entonces la próxima semana viene. La Biblia nos dice que Dios más bien nos ha llamado para que nosotros seamos una iglesia dedicada a las buenas obras. Lo otro es que Dios diseñó la iglesia de manera para que sea una comunidad redentora, que redime, que vive como una familia y madura siendo edificada sobre la verdad, el fundamento de la enseñanza que Jesús revelara a los apóstoles. Es decir, somos miembros de la familia de Dios que se edifica sobre ese fundamento y es transformado. En el versículo de Efesios 2:11 dice, en otro tiempo vosotros los gentiles estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora Cristo Jesús, vosotros habéis sido acercados en Cristo Jesús por la sangre de Cristo, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y sigue la lectura. Era un milagro el que los judíos y los gentiles pudieran ser parte de la misma familia, algo realmente incomprensible a los ojos humanos. Pero la cruz de Cristo, la obra que Él hizo gracias a la cruz y su resurrección, hace por nosotros algo que es incomprensible a los ojos humanos, como lo hizo en aquel entonces. La iglesia, por la obra de Dios, el Espíritu Santo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tiene esta función extraordinaria, maravillosa, de ser una comunidad redentora. Una comunidad que entra en escenarios donde realmente hay desunión y trae unidad. Donde hay conflicto y trae paz. Donde no hay armonía y Él trae entonces tranquilidad. En el contexto de familias, en el contexto de relaciones interpersonales, la iglesia es una comunidad redentora que viene con el Evangelio de Jesucristo, y esto es todo parte de lo que Dios nos ha dado para conectarnos con el plan de Dios. Una comunidad que puede responder a situaciones de injusticia y poder ser un instrumento de cambio. Una comunidad que puede, por medio del Evangelio, traer esperanza donde no la hay en situaciones complicadísimas, porque la iglesia es una comunidad que redime. Es tan extraordinario lo que encierra este misterio de Cristo y su iglesia como el plan de Dios, que aún principados y potestades en los lugares celestiales conocen de la infinita sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Nosotros somos parte de esto, de esta gran estrategia de Cristo,
para lograr el plan de Dios por medio del poder transformador del Evangelio, impactar las naciones y dar a conocer la infinita sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo va a decir: a mí, que soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me ha concedido el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tiene disposición por medio de Cristo. Y entonces después va a decir: Él me ha enviado a mí a hacer dos cosas: proclamar el mensaje del Evangelio, dar a conocer ese querigma, pero también dar a conocer justamente cuál es este plan de Dios, la iglesia, para que podamos nosotros participar de ella. Jeffrey en un escrito va a decir lo siguiente: somos fundamentales para el cumplimiento del plan de Dios que se está desarrollando, es decir, los pactos de la promesa, que ahora se revelan como cumplidos a través de Cristo y su gran estrategia, la iglesia. Y Él cumplirá sus propósitos eternos de una manera poderosa a través de nosotros. Por lo tanto, necesitamos entender completamente e invertir nuestras vidas en Cristo y su gran estrategia. Cuando malentendemos la iglesia, nos perdemos tanto. Cuando no entendemos la iglesia como Dios la diseñó, y esa es en esencia la razón por la que estamos tan comprometidos con esto. Porque vemos a un pueblo latinoamericano, y ya lo hemos mencionado tantas veces, que tiene poblaciones altísimas de creyentes evangélicos, poblaciones que superan 30 por 40%, y a la misma vez hay una profunda necesidad de una transformación real en nuestro entorno. Hay países que están sufriendo tremendamente, donde tienen cantidades muy altas de creyentes en esas comunidades. Y uno se pregunta por qué es que no existe un cambio real, profundo en nuestras sociedades. Yo creo que una de las razones, amados hermanos, es que hemos malentendido la iglesia. No hemos entendido que nosotros como iglesia estamos en esta tierra para cumplir los propósitos eternos de Dios. De que nosotros tenemos responsabilidad por poder responder a lo que es el plan y los propósitos de Dios para nuestras vidas. De que nosotros existimos en esta tierra, porque yo digo, fácil hubiera sido para Dios, llegamos nosotros a Cristo, le conocemos a Él y nos vamos al cielo, inmediatamente. ¿No? Pablo dijo, estar con Cristo es mucho peor, amén. Estoy viendo nada si se están durmiendo, porque si no, es mucho mejor. Pero Dios le ha dejado a usted en esta tierra con propósitos eternos. Dios le ha dejado en esta tierra parte de la iglesia para cumplir con esa gran estrategia y ser parte de ella. Pero no solamente usted, también su familia. O sea, esto es un privilegio inmenso el que Dios nos ha dado a nosotros. Voy a ir rápido de aquí en adelante. Es fundamental entonces que como iglesia tengamos claridad en cuanto a Cristo y lo central que es la iglesia en el plan de Dios. Solo entonces podremos participar del mismo con compromiso y plenitud. El resultado será el Espíritu Santo obrando con poder en su iglesia y en nuestras vidas. En estos dos pasajes que acompañan estos otros, como dos grandes pilares, Pablo pide a Dios en oración por la iglesia de Éfeso y todas estas redes. Pide que entiendan lo que es esta increíble grandeza del poder de Dios. Ora que ellos puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios las profundidades de Dios. Yo creo, amados hermanos y hermanas, que estamos en una gran lucha en este tiempo.
Vivimos ahora en culturas, en el caso mío, allá en Estados Unidos, donde se habla que es postcristiano. Uno de nuestros hijos, la hija que tenemos cerca en la casa, ella no quiere enviar a sus hijos al colegio, quiere ver la manera de enseñarle en su casa. Porque se da cuenta que el entorno en el cual nos movemos siguen principios, valores que van contra la cultura del reino de Dios. La lucha es tremenda. Hay jóvenes que han hecho de la meta de su vida progresar, tener una carrera, mejorar económicamente, todas estas cosas que están súper bien, pero sin tomar en cuenta a Dios. Es una lucha tremenda en la que estamos. Porque la iglesia ha sido colocada por Dios para hacer la diferencia, para traer esperanza donde no la hay, reconciliación donde se ha perdido. Félix hablaba de este tema el otro día. El ver cómo Dios puede venir en una situación de desesperanza y traer esperanza cuando no la hay. Traer su verdad y reconstruir nuestras vidas rotas. Enseñarnos a caminar de una manera distinta a lo que nosotros estábamos acostumbrados antes de conocer al Señor y empezar a hacer sendas derechas para nuestro Señor. Pero como Pablo, necesitamos doblar nuestras rodillas y pedir al Señor que abran los ojos espirituales de su iglesia, para que entiendan que Él no nos dejó aquí para que nuestra prioridad sea lo temporal, aquello que cuando partamos lo vamos a dejar atrás, sino que podamos invertir, gastar nuestras vidas en que Dios pueda utilizarnos para hacer la diferencia en tanta gente que lo necesita. Pero si nosotros no comprendemos el plan de Dios, cuál es su gran estrategia, y no entendemos que sí, venimos de repente de familias disfuncionales, vidas quebrantadas, heridas, destrozadas, todo lo que nosotros queramos, pero somos morada del Espíritu Santo y vivimos bajo la autoridad de Jesucristo, quien recibió toda autoridad sobre los cielos y la tierra, y Él ha sido puesto como cabeza de la iglesia, y en su autoridad y en el poder del Espíritu Santo podemos en su nombre hacer la diferencia. Pero tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar al Señor que Él abra los ojos de nuestro entendimiento. Tenemos que clamar por nuestra juventud para que ellos anden en la herencia espiritual de estos padres y abuelos que conocieron al Señor y ellos poder ahora tomar la decisión de hacer lo mismo. Voy a la segunda parte y vamos a ir cerrando. Si la gran estrategia, el plan de Dios es la iglesia, una iglesia redentora, de esperanza, ¿cómo participamos? Voy a avanzar esto. 1, asumiendo nuestro llamado como iglesia. Miren en Efesios capítulo 4:1. Por lo tanto, yo prisionero para servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Interesante que él comienza diciendo, por lo tanto, conectando todo lo que ha venido diciendo antes a lo que ahora empieza a decir. Y esto es algo que Pablo lo hacía con frecuencia en otras epístolas. Básicamente lo que él está diciendo es por todo lo anterior que ahora ustedes tienen que, les ruego, andar de acuerdo a su llamado. ¿Quiénes son llamados al ministerio? No estoy preguntando quiénes son, sino comúnmente cuando hablamos de los llamados al ministerio, ¿en quién estamos pensando? ¿En los? Estamos hablando de ¿quién? Pastores, gente que está dedicada a esto. Pablo, ¿a quién le está escribiendo? ¿A ellos? ¿A quién está escribiendo? A la iglesia. La iglesia tiene un llamado de parte de Dios que está conectado con la razón de ser de la iglesia,
que está conectado y debemos conectarnos con ese plan de Dios como iglesia para participar de esto. Pero lo importante de lo que estamos leyendo es que la iglesia viviendo en unidad y ayudándonos unos a... Perdón, acá estamos hablando de otra cosa. La iglesia tiene un llamado de parte de Dios, del cual nadie está exento. Y como iglesia, viviendo nosotros en unidad, nos vamos ayudando unos a otros como parte de esto a madurar. Fíjense en el siguiente pasaje. Bueno, acá se me ha movido un poco esto. Ahí abajo dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. En otras palabras, unos son llamados y Dios le da la responsabilidad de capacitar a la iglesia, toda la iglesia, con el propósito, ahora sí, de que la iglesia capacitada pueda llevar adelante la obra del ministerio. Versículos 4, 11, 13 y 16. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y que cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Voy a resumirlo esto de esta manera. Todo aquel que conoce a Jesucristo, que ha nacido de nuevo, que es parte de la iglesia, todos, jóvenes, adultos, todos los que han pasado por esta experiencia de conocer al Señor, Dios les ha dado el privilegio de convocarlos a ser parte de este plan. Son el plan. No es opcional. Claro, cada uno tiene que decidir, por eso Pablo dice, les ruego que lo hagan. Porque yo creo que el que no lo hace se la pierde realmente. Pero la invitación es para toda la iglesia. Pero lo otro que quiero decir con el siguiente pasaje que vimos es de que parte de este llamado en nuestra relación como iglesia es el poder edificarnos unos a otros. Es decir, estos líderes que Dios ha puesto en Efesios capítulo 4, ahí habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, están capacitando a la iglesia para que la iglesia pueda entonces, siendo capacitada, ser parte del proceso de edificación de la iglesia, de tal manera que podamos crecer en madurez, siendo establecidos obviamente sobre ese fundamento que dejó Cristo a los apóstoles, esa famosa doctrina apostólica que dejó Jesús a los apóstoles, que vemos en el Nuevo Testamento, siendo edificados pero en una relación de unos a otros. Una iglesia que vive de una manera orgánica, acompañándonos unos a otros en este proceso de transformación, ayudándonos unos a otros a poder crecer. ¿Cómo nos ayudamos a que podamos crecer y desarrollarnos? El resto del libro, y no lo voy a ver, habla de diferentes aspectos donde nosotros tenemos la responsabilidad. En Efesios 5:15, los creyentes específicamente somos mayordomos de nuestra vida. En Efesios 5:22 al 27, formamos en una relación de amor una familia sólida cuando los esposos aman a sus esposas. En Efesios 5:28, cuando las esposas viven en una relación, como dice ahí, de sujeción al esposo. En Efesios 6, cuando en la relación padre-hijo se da una relación sana, saludable. En otras palabras, y estos son algunos de los pasajes,
¿Cómo nos edificamos unos a otros? Estamos siendo capacitados, establecidos en la enseñanza, experimentamos un cambio en nuestras vidas por el Espíritu Santo y en el contexto de las relaciones unos a otros, aprendemos a vivir de una manera que refleja a Cristo. En el hogar los esposos asumen su responsabilidad, las esposas la suya, los hijos de la misma manera, los padres de la misma manera, los hermanos unos a otros de la misma manera. Y en esa relación de unidad, en esa relación en la cual vivimos como una familia de familias, vamos experimentando los procesos de transformación en nuestras vidas, de heridas profundas a sanidad, de vidas disfuncionales a encontrar una vida funcional. Y ahí seguimos con la lista, vemos los milagros de Dios transformando nuestras vidas y haciendo de nosotros testigos de lo que Dios puede hacer también por otros. Y aún los seres espirituales, más allá de lo que los ojos pueden ver, pueden contemplar la tremenda sabiduría. Y termino con esto. La tremenda sabiduría de Dios. Implicaciones para la iglesia hoy. Amado hermano y hermana, tu historia solo hará sentido en el contexto de lo que es la gran historia de Dios. Conéctate con esa historia. No vas a encontrar sentido simplemente en tu profesión, tu carrera, en aumentar tu economía, tener esto o aquello. Todas esas cosas están bien. Pero si no estás conectado con la gran historia de Dios y eres parte de esa gran historia de una manera intencional, no vas a encontrar el sentido de la vida realmente. Lo segundo, Dios nos ha dado lo necesario en Cristo y por su Espíritu para cumplir sus propósitos. Tienes lo necesario para cumplir con los propósitos de Dios. 3, Dios y sus propósitos necesitan ser prioridad en nuestra vida si queremos que nos use para bendición de otros. Buscad primeramente el reino de Dios. Las cosas que están allá arriba, dice Colosenses también. 4, una iglesia consumista que cree que es más bienaventurado recibir que dar, no puede impactar. 5, todos somos llamados en roles distintos, pero con el mismo propósito. No existe tal cosa como los cleros y los laicos, nos necesitamos unos a otros. Y 6, nuestro ministerio transforma a todos y todas las distintas esferas de nuestras vidas. Cuando yo comencé este proceso de aprender a entender la iglesia de acuerdo al diseño de Dios, mi vida cambió. Y sigo en un proceso de transformación. Cuando entendí que yo existía en esta tierra como parte de la iglesia para cumplir algo tan grande como es esta historia que tiene raíces en el corazón de Dios y en la eternidad, entonces me di cuenta de lo privilegiado que soy. Cuando entendí que era morada del Espíritu Santo y que en medio de mis imperfecciones, mis necesidades, mis fracasos, Dios seguía trabajando en mi vida para mostrar primeramente en mí su sabiduría, su poder, su esperanza. Cambio. Mi vida cambió. Y cuando entendí de que Él me había dado a mí la responsabilidad de ser parte de aquellos que contribuyen a que la iglesia pueda ser establecida y ver vidas transformadas. Hermanos, eso me dio a mí un sentido y una razón de vivir que no se define por cuánto tenga, por cuánto no tenga, si tengo éxito o no tengo éxito, si es que yo logro lo que quería o no logro lo que quería. Mientras que yo sea fiel a su llamado, voy a estar bien. Necesitamos volver a ser en algunos lugares una iglesia para los demás. Y la única manera de poder ser una iglesia para los demás es conectarnos con Dios. Vamos a orar.
Padre, en esta hora queremos agradecerte mucho por el privilegio de ser parte de esta gran historia que tú estás llevando adelante. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, cabeza de la iglesia, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y hace en nosotros y por nosotros lo que jamás hubiera sido posible. Gracias por la comunidad de fe, hermanos y hermanas, con las cuales podemos caminar y acompañarnos unos a otros. Gracias por las familias de la iglesia. Gracias, amado Dios, porque podemos empezar a servirte a ti en el contexto de nuestras familias, cumplir tus propósitos. Gracias por tu familia, la iglesia, por el privilegio de ser parte de ella. Y saber, Padre, que un día de toda lengua, de toda tribu y de toda nación nos postraremos ante ti para adorarte, porque en tu gran amor eterno tú pensaste en nosotros, enviaste a tu Hijo al mundo y hoy por él vivimos. En su nombre oramos. Amén.